Saludos y bienvenidos a un nuevo coloquio de Consalud Televisión. Hoy tenemos a dos invitados especiales, muy buenos amigos, Fernando Gordón y Esteban Bravo. Ellos son los socios fundadores de Cícero Comunicación, una consultoría de comunicación que nada más y nada menos cumple 20 años ahora. Bienvenidos, Fernando y Esteban. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vuestra trayectoria profesional ha sido verdaderamente espectacular. Vosotros sois periodistas de formación, empezasteis también en medios generalistas, pasasteis también a consultoría de comunicación. Fernando tuvo una trayectoria en el Departamento de Comunicación de Industria Farmacéutica. Esteban también estuvo muchos años en prensa especializada. Y de pronto, hace 20 años, decidí dar ese salto y crear nada más y nada menos que una agencia de comunicación, una consultoría de comunicación, que es Cícero Comunicación. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo surge esa iniciativa, hoy conocida como emprendedores y emprendimiento, pero hace 20 años era una innovación importante, ¿no? ¿Cómo surge? Fernando, que parece el mayor, que empiece. Vale, bueno, pues yo creo que al final surge por una necesidad de mejorar las cosas que veíamos pues desde nuestra experiencia como consultora o desde nuestra experiencia en los medios o nuestra experiencia en la propia industria farmacéutica, ¿no? Pensábamos, oye, si juntamos lo que sabemos hacer, vamos a conseguir más que lo que sabemos de forma individual. Y fue un reto, nos propusimos empezar haciendo una cosa muy de autor, muy de consultoría pequeña, muy de que la gente se sintiera cuidada y poder entrar mucho en los detalles, ¿no? En poder cuidar cosas que a lo mejor por las prisas o por el tamaño de las grandes consultoras americanas o esa afición que había a veces por controlar mucho el coste, pensamos que, mira, podemos hacerlo mejor, podemos cuidar mucho más los detalles y la experiencia que aportábamos pues era muy evidente que encajábamos, ¿no? Esa es la parte más racional, o hay una parte un poquito más emocional que era yo creo que éramos lo suficientemente jóvenes para que desde esa inconsciencia de la juventud nos liáramos la manta a la cabeza en un proyecto no tan reflexivo inicialmente como lo plantea Fernando, pero sí que es verdad que luego la parte racional entendimos que teníamos un perímetro de seguridad basado en la experiencia que ya habíamos acumulado a pesar de nuestra juventud de hace ya más de 20 años, ¿no? Pero yo creo que, vamos, poco más que añadir a lo que ha dicho Fernando. Sí, la verdad es que, bueno, hace 20 años, 2 décadas, se dice pronto. Entonces había 2 agencias de comunicación especializadas, recuerdo yo, en salud, Berbés y Planet Media. ¿Cómo entra una nueva competidora, porque se dice así, y cómo se recibe? Es decir, ¿os recibieron bien, os apoyaron, o vieron ahí una amenaza que entraban 2 especialistas en el sector, en una agencia que creaba nueva dentro de un sector que es amplio, pero que realmente está reducido casi a 2 agencias, ¿no, Fernando? Mira, yo creo que nos sorprendió incluso a nosotros mismos. Nosotros conocíamos, por nuestras trayectorias previas, conocíamos a Planner, a Berbés, a Marisol y a Carmen, y nos sorprendió incluso lo bien que nos recibieron, ¿no? Realmente nos miramos y decíamos, joder, se están muy contentos de que nos juntemos, de que seamos uno más, de que podamos aportar. Incluso, fíjate, hasta el punto que nos recomendaban en algunos de sus clientes donde no podían atenderlos por cuestiones de incompatibilidad o por otras razones. Decía, oye, hay una agencia que os puede ayudar, y nos recomendaron a nuevas compañías, ¿no? A compañías grandes. Entonces, nosotros desde ese punto de vista empezamos a crecer muy de su mano, ¿no? Y la verdad es que siempre hemos tenido una relación excelente, hemos compartido debates, hemos aprendido nosotros de ellos especialmente por nuestra trayectoria, porque yo como cliente ellos trabajaban para mí, o Esteban como periodista pues era su cliente o un interlocutor habitual, ¿no? Entonces nos conocíamos mucho y yo creo que ellos se alegraron mucho de que entráramos y creo que lo hicieron sinceramente, ¿eh? Y nunca en 20 años hemos tenido ningún conflicto
siempre hemos tratado de ayudarnos, de aprovechar sinergias, de colaborar incluso en proyectos y en clientes en los que compartimos clientes. Siempre ha sido una trayectoria muy positiva. Sí, yo solo añadiría una cuestión más, ¿no? Es decir, yo sí que pondría en énfasis en los nombres propios de Carmen Pino y Marisol Berbés como fuente de inspiración en aquella época, ¿no? Que duda cabe, además, dos mujeres, que estamos hablando de los 90 en general, de mediados de los 90, principios de los 90, en donde dos mujeres emprendieron un proyecto y un aperturismo o una nueva forma de entender la comunicación en el sector que no se había puesto en marcha en general hasta entonces, y ellas lo consolidan, ¿no? En nuestra época anterior a poner en marcha el Cícero se fragua una amistad simplemente por relaciones profesionales con ellas. Y yo recuerdo, esto es algo ya muy prosaico, yo cuando iba a cubrir informaciones que cualquiera de las dos convocaban, yo recuerdo que veía aquello y dijo, este trabajo cómo mola, ¿no? Lo veías desde allí. Oye, qué ambiente, ¿no? más confortable, y esto de las relaciones, pues qué bien, conoces a médicos, líderes de opinión, gente de la industria farmacéutica. Oye, pues esto a mí me llamaba la atención. Al final se labra una amistad, para mí fueron las dos fuente de inspiración, y yo creo que en el arranque de cualquier proyecto profesional, la lealtad de la gente que te ha acompañado hasta entonces es algo innegociable. Y yo recuerdo que el primer paso que se dio, estuvimos tomando un café, comiendo, no recuerdo exactamente, con Marisol y con Carmen para explicarles nuestro proyecto, un poquito casi con la intención de pedirles permiso, ¿no? Y al revés, fue, como ha dicho Fernando, pues casi les faltó abrirnos los brazos, darnos la bienvenida, que contáramos con su apoyo, como nos han venido pues demostrando durante todos estos años, ¿no? Hace 20 años la comunicación era completamente distinta ahora, y más en el sector salud. Yo lo digo también por experiencia, porque yo he vivido... Tú estabas ahí. Yo estaba ahí. ¿Eh? He vivido la parte de un departamento de comunicación de una empresa farmacéutica, y ahora vivo la parte de un medio de comunicación especializado, ¿no?, en salud. Pero hace 20 años el modo de hacer comunicación era distinto, yo creo, ¿no? Había más, los medios de comunicación eran prácticamente todos en papel, no existía ni la comunicación digital, o estaba empezando. ¿Cómo habéis vivido esta trayectoria? Es decir, pues claro, 20 años son muchos, pero hay que ir adaptándose etapa a etapa a todo lo nuevo que está viniendo, porque de hace 20 años ahora, Fernando, las cosas han cambiado una barbaridad, ¿no? Mira, solo para que la gente se ponga un poco en contexto, pensemos que los iPhones son del 2007. Sí. ¿Vale? Las primeras ruedas de prensa vinculadas a temas de comunicación digital era que una compañía o la otra presentaba su página web. Eso era la noticia, era que una página, una industria farmacéutica, un laboratorio, una asociación o un hospital tenía ya página web. Eso ya era la bomba. Y realmente es que supuso un esfuerzo, y lo sigue suponiendo, sigue 20 años después, para las compañías farmacéuticas y para compañías pues del sector salud, supone un esfuerzo entrar en temas de comunicación digital, porque es un terreno que siempre van retrasados, ¿no? Siempre tienen que hacer un esfuerzo, pues, en temas de compliance, de normativa, de vigilancia, de farmacovigilancia, para decir, bueno, pongo un nuevo canal en marcha y esto cómo me va a afectar. Entonces, mover y animar a la industria farmacéutica a que adopte nuevos canales de comunicación siempre ha sido un nexo común en estos 20 años, ¿no? Primero eran las páginas web, que no se movían, después la llamaban los 2.0, que eso ya... Que ya podías ir escribiendo, las 3.0, que tenías un blog y tenías una sala de prensa para que los periodistas pudieran entrar. En fin, es un sector muy conservador, y en el que estamos orgullosos de haberles ido evangelizando y animando a dar esos pasos que en algún momento ellos veían con cierto riesgo, y que luego la realidad se ha demostrado que no lo tenían, ¿no? El tema de la farmacovigilancia, la gente decía, es que si pongo una página web o abro un canal de redes sociales, voy a tener que reportar en farmacovigilancia, no sé. La realidad es que no. No, el canal apropiado para farmacovigilancia la tenemos activada, en todas las compañías tenemos la vigilancia de cualquier efecto adverso que se pueda reportar, pero la realidad es que eso no es un riesgo. Todo lo contrario, es una nueva fórmula
de comunicar. Y además, fíjate que a medida que las redes sociales van consolidándose, la edad media también va bajando. Antes se decía, bueno, TikTok es solo para chavales de 14, de 15, 18 años. Y vemos que no, que hay colegio de farmacéuticos tiene TikTok, hospitales tienen TikTok, especialistas en muchos ámbitos tienen sus propios vídeos TikTok, Instagram, y la realidad es que funciona, y funciona muy bien, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que esto para la gente, para los millennials, ¿no?, que trabajan en nuestro sector, para los que tú tienes aquí, sí, en tu grupo, y para la gente que también trabaja en las agencias de comunicación. Nosotros vivimos ese proceso transformacional, ¿no?, del salto de las convocatorias a través del fax a las del correo electrónico. Y hubo un momento en que, al principio, en aquella época, les mandaban por correo electrónico, sí, y para asegurarnos, también por fax. Estamos de aquellos procesos en el comienzo de los 2000 a hoy en día, que ya la gente se plantea: hola, soy Cicerín, entra en mi sala virtual, soy el metaverso de las convocatorias con los medios. Es decir, estamos en ese mundo, planteándonos el mundo del metaverso y demás. Es una locura, y en el medio pues ha habido mucha fatiga, muchas satisfacciones y muchas caídas y muchas levantadas. Pero sobre eso, precisamente, yo sobre lo que decía Fernando, ¿no? Es decir, uno de nuestros mayores motivos de orgullo es ese acompañamiento que hemos hecho a la inmensa mayoría de nuestros clientes, compañías farmacéuticas, en animarles a entrar en esa transformación que no deja de ser un cambio en su estrategia de comunicación que va hacia el aperturismo, ¿no? Pero que al final el mérito no es nuestro. Es decir, el mérito es de ellos. Es decir, la valentía y el coraje para entrar en el universo de la comunicación de una forma honesta, transparente, ética, eso les corresponde a ellos. Es decir, nosotros les hemos podido ayudar o entrenar a ponerse el paracaídas, pero los que saltan desde el avión a 10.000 metros son ellos, son las compañías, son nuestros clientes, y eso hay que ponerlo en valor, porque por mucho que les hubiéramos evangelizado, si ellos finalmente se hubieran retraído, no se hubieran animado, pues no estaríamos aquí, ni nosotros, seguramente tú tampoco, y tú sabes, sí, de lo que te hablo, porque tú estuviste en la toma de decisiones, sí, en materia de comunicación en aquellos años. No, ya claro que recuerdo. Yo recuerdo hace, pues yo creo ahora como 25 años, que yo estaba responsable de comunicación en una empresa farmacéutica multinacional, y le dije a mi jefe, al CEO, le dije: oye, tenemos que tener una página web. Tenemos que tener una página web porque es la tendencia y tal. Y un poco me dijo: bueno, pues haz lo que quieras. Haz la página web. Hoy día eso es impensable. Hoy día una página web se analiza en los consejos de dirección mundiales. O sea, no es que venga un director de comunicación y haga una página web. Es que esto es la ventana abierta al exterior de cualquier empresa. Luego eso se analiza y son estrategias que llevan cualquier empresa. Pues ya no os digo con redes sociales, ¿no? Tú, Fernando y Esteban, tenéis mucha experiencia, ahora trabajáis con industria farmacéutica, yo he estado en el otro lado, y cada vez que das un paso es un paso de gigantes para la empresa, pero cuesta tanto el dar un paso en el ámbito de la comunicación digital para la industria farmacéutica, y yo lo he vivido. Lo de las redes sociales, todavía hay muchas empresas que no creen en ello, y ya no es una cuestión de creer o no. Es una cuestión que es un modelo de comunicación que está ahí, y están hablando de ti, quieras o no, para bien o para mal. Lo importante es que uno se entere y además entre en ese modelo de comunicación, porque yo siempre lo he dicho, tú tienes un plan de comunicación, si hoy día en cualquier plan de comunicación o cualquier plan de marketing no tienes la parte digital, es como si tienes una mesa con dos patas, se va a caer en un momento determinado. Tienes que tener la parte digital porque es lo que ahora mismo la gente más demanda, ¿no? Es la democratización del acceso a la información, ¿no? Pensemos que las compañías farmacéuticas hasta hace 15 años no veían la necesidad de ofrecer ese volumen de información a la sociedad. Lo decían: no, yo solo trabajo con médicos, con farmacéuticos, ¿no? Pero hoy en día ya no puedes evitar que las asociaciones de pacientes se interesen por cuál es tu portfolio de investigación y qué vas a hacer por mí y por mi enfermedad dentro de 2 años o de 5 años, o cómo estás investigando o cómo estás
promoviendo o apoyando una determinada investigación, ¿no? Entonces, todo eso hay que contarlo. Y el gran salto es que antes, a través de los medios de comunicación tradicionales, pues eran pequeños impactos. Pero ahora, tú has hablado de que son decisiones mundiales, y es verdad, porque es que la dirección de comunicación, la estrategia de comunicación, te marca toda la visibilidad, claro, y la reputación de una gran compañía. Hemos tenido ejemplos en el COVID donde empresas muy grandes han salido dañadas en su reputación por probablemente una gestión no del todo apropiada a nivel mundial de cómo era su transparencia en el tratamiento, acceso, vacunas del COVID, ¿no? Entonces, eso hace repensar a las compañías de qué tengo que hacer y cómo lo debo hacer. Y eso yo creo que ha sido muy bueno para el sector. Antes, solo las grandes compañías, los 10 mayores grupos, por así decirlo, apostaban claramente por la comunicación. Pero hoy en día, casi cualquier compañía, por pequeña que sea, tiene claro que tiene que tener esa transparencia y ese responsable de comunicación. Es mala época para los medios, yo digo, porque se vende poco periódico en papel, pero es muy buena para los periodistas, porque cualquier compañía, grande, pequeña, de cualquier sector, necesita ya prácticamente un periodista en plantilla para gestionar su página web, sus redes sociales, su comunicación al público. Es un momento de cambio, ¿no? No te digo nada ya con el tema de la inteligencia artificial, que nos va a afectar especialmente a nosotros, ¿no? Al sector de la comunicación y del sector de la comunicación técnica científica, como es la industria farmacéutica, que tendremos que tener nuestras prevenciones también, nuestros cuidados. Ya, ahora hablamos eso de la inteligencia artificial y comunicación, pero a mí me gustaría ver un poco, también hemos hablado de cómo ha evolucionado, ¿no?, la comunicación, especialmente en el sector salud, que es donde estamos, pero ahora, ¿qué demandan los clientes? Hace 20 años demandaban el estar salir en los medios. Yo recuerdo que yo lo que quiero es, yo tenía allí en mi empresa, tenía un director de área de negocio que lo que quería es salir en los periódicos, salir para bien. Bueno, a veces no era tan fácil, ¿no? Desgraciadamente el sector farmacéutico, cuando sale muchas veces en la prensa, es cuando las informaciones no son tan positivas como nos gustaría. El COVID también ha cambiado un poco ese paradigma y esa imagen del sector farmacéutico. Pero ahora yo creo que la gente las empresas demandan otra cosa, demandan asesoría, no demandan decir... yo creo que las empresas como vosotros, el papel que jugáis es determinante para decirles cómo hay que estar en la comunicación en el sector. Sí, ¿qué deben hacer, no? Sí, yo creo que demandar, fíjate, no te diría que demanden algo excesivamente diferente a lo que demandaban hace 20 años. Sí que lo que ha cambiado es un poco las herramientas que tenemos que utilizar para conseguir esos objetivos que nuestros clientes nos demandan, ¿no? Pero yo creo que la filosofía, lo que hay detrás, el estar, el proyectar una imagen de marca, el querer tener un impacto positivo, el querer comunicar el valor que una compañía farmacéutica puede trasladar a la sociedad, yo creo que eso no ha cambiado en 20 años y efectivamente nuestro papel ha de seguir siendo a la fuerza el de acompañarles en ese viaje, poniendo a su disposición las mejores tácticas, estrategias, herramientas para conseguirlo. Yo creo que hay una cosa mucho más conceptual y también me remonto al año 2000, ¿no?, al año 2001, 2002, ¿no?, en el que nos ponemos en marcha. Fíjate, en el año 2001 se transfieren definitivamente, acaba el proceso de transferencias de competencias en materia sanitaria a las comunidades autónomas. Y ahí entramos un poco en caos, ¿no? Ahí se empieza a hablar de acceso al mercado, de precios de medicamentos, de la cadena en el proceso de toma de decisiones, en donde antes te dirigías solamente hacia el Paseo del Prado, hacia el Ministerio de Sanidad, y ahora las compañías incluso transforman un poco sus modelos de negocio pensando en las comunidades autónomas. Y la comunicación tiene mucho que ver en aquella estrella. Acabo este apartado. A mí me gustaba decir, nos gustaba comentar en aquella época, ¿no? En aquella época donde ya se empezaba a hablar del paciente en el centro del sistema. Pero yo decía siempre, curiosamente, en esa cadena de toma de decisiones, la compañía farmacéutica, el investigador,
es el que tiene el verdadero conocimiento del medicamento en todas sus fases de desarrollo, desde las fases iniciales hasta que se comercializa. Pero no tenía ningún poder ni ninguna capacidad de influencia en el proceso regulatorio, en el proceso de aprobación. El médico tenía todo el conocimiento de ese medicamento puesto a disposición del paciente. Conocía el comportamiento del medicamento en manos cuando se administraba al paciente. Pero también tenía muy poco poder y muy poca capacidad de influencia en ese proceso decisor. El decisor que no tenía ni conocimiento ni experiencia tenía todo el poder. Y el paciente que estaba en el centro del sistema no tenía nada, ni poder, ni influencia, ni conocimiento. Eso empieza a cambiar de verdad, se empieza a consolidar, hay unas transferencias de conocimiento, empezamos a hablar de empoderamiento a pacientes, a las propias sociedades científicas, las compañías farmacéuticas empiezan a entender la comunicación de otra forma y el orgullo para nosotros es que hemos estado ahí siempre poniendo nuestro pequeño granito de arena a que esto se pudiera consolidar hacia donde hoy estamos, ¿no? Que es algo por lo menos más 360 grados, más democratizada esa cadena en la toma de decisiones. Que luego podemos entrar si queréis, que no es todo ideal. Y es mucho más complejo, porque claro, antes tenías un canal que eran los medios de comunicación y ya está. Ahora tienes ese canal, tienes los canales propios, tienes las redes sociales, tienes opciones de dónde quieres estar, dónde quieres tener esa habilidad y gestionar el equilibrio de todo eso. Yo creo que es un poco por donde tú ibas, de decir, joder, necesitan asesoramiento, necesitan consultoría, a veces no porque sepamos más que ellos, sino porque lo vemos desde fuera, ¿no? Porque a veces ver desde fuera el conjunto de cómo están interviniendo otras compañías, otros actores, ayuda a poder orientar mejor a un determinado compañía, a solucionar un determinado problema, ¿no? Sí, yo creo que es eso. De todas formas, ahora que tú has tocado, Fernando, el tema de inteligencia artificial y en comunicación como una amenaza, deberíamos verlo, a ver qué pasa en el futuro, pero acordaros que un poco la evolución de los medios de comunicación, cada vez que salía una cosa era una amenaza para la anterior, ¿no? Es decir, cuando salió la radio era una amenaza para el periódico, cuando salía la televisión una amenaza para la radio, cuando salía... Y todos conviven, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es algo que cada vez se utilizará más, cada vez tendrá mejores aplicaciones. Hoy día coges el famoso ChatGPT y te hace un artículo de 3.000 palabras, como decía un amigo mío, a favor o en contra, solo tienes que decirlo, ¿no? Pero lo que sí está claro es que en la labor del consultor, la labor del especialista en comunicación es orientar hacia dónde tenemos que ir. En el sector farmacéutico, y ya centrándonos un poco en este tema, y que yo también lo he vivido, como sabéis, muchos años, todavía hay una asignatura pendiente, porque es un sector atípico en este sentido. Lo que produce el sector, es decir, el medicamento, tiene una imagen extraordinaria en el sector, en la sociedad. O sea, nadie habla mal del medicamento. Pero quien produce el medicamento, todavía hay determinados sectores de la sociedad que mira mal al laboratorio. Haga lo que haga, o sea, lo que ha cambiado la industria farmacéutica y los laboratorios farmacéuticos en los últimos 15 años es enorme y no hay ningún otro sector ahora mismo que esté, yo creo que tan autorregulado como el sector farmacéutico, pero todavía ves algunos medios de comunicación generalistas que, bueno, es como casi un deporte el meterse con el laboratorio farmacéutico. ¿En qué creéis que estamos fallando? Y digo estamos fallando como comunicadores y como comunicadores dentro de que parte de nuestros clientes es la industria farmacéutica, ¿no? En algo tenemos que estar fallando para que todavía haya algunos segmentos, afortunadamente cada vez menos, que ven ese laboratorio farmacéutico como empresas que viven gracias a las enfermedades de los demás, que se inventan enfermedades, que ganan mucho dinero, que te ganan tal, que bueno, tienen que tener beneficios, ¿no? Como todo, pero esa es la clave, ¿no? Claro. Es difícil de justificar intuitivamente, para alguien que no conozca en detalle, que tú ganas dinero con la enfermedad de alguien, con el sufrimiento de alguien, en vez de ponerlo en positivo. Claro. ¿No? Gano dinero, estoy ayudando a mejorar la calidad de vida de alguien. ¿Y cuántas campañas hay de asociaciones españolas, de Asociación Española contra el Cáncer, pidiendo la investigación y diciendo vamos a recaudar fondos, vamos a apoyar la investigación? Esa investigación se hace en un 90%
desde sectores privados, ¿no? Hay una investigación básica, de centros de investigación, que lo hay igual en el sector público, pero también lo hay en el privado, y comparten información, y a partir de ahí establecen nuevas dianas terapéuticas y nace un nuevo medicamento al cabo de 8, 7, 5 o 15 años. Todo ese proceso es complejo de explicar y al final, cuando tú decides poner un precio a un medicamento, a un tratamiento, a algo que puede salvarle la vida, siempre es excesivo. Siempre, aunque cueste 2 céntimos, la gente va a pensar que es mucho dinero para salvarle la vida a alguien. Y es algo que se tiene que ir trabajando, educando al público, educando a los medios de comunicación también, porque los periodistas que son especializados en el área farmacéutica no piensan así. Son periodistas que probablemente cubren sectores de la sociedad más amplios y que aterrizan un día cubriendo temas de salud. Y entonces hay también que informar a los medios de comunicación y formarles y explicar a la sociedad cómo es ese proceso y los porqués, ¿no? Que al final es un proceso de investigación y genera empleos de calidad, genera, digamos, unos procesos económicos y sociales realmente inmensos. Tenemos mucho trabajo por delante, afortunadamente, para seguir orientando y asesorando a la industria farmacéutica de cómo mejorar su reputación. Pero ellos también tienen que hacer un esfuerzo para poner en valor que esa imagen tiene que mejorar también y hay que poner los recursos para ello. Sí, yo añadiría solo que, o sea, lo que tú comentabas, Juan, el tema de los medios, es decir, bueno, piezas informativas, un poco fiscalizando a la industria farmacéutica como sector. Bueno, yo creo que eso forma parte del mambo jambo que nosotros podemos, del ruido y el ruido de morteros que hay por todos los lados, que nosotros podemos intentar ayudar a gestionar a los clientes, bueno, pues como llevamos realmente haciendo estos últimos 20 años, ¿no? Pero yo añadiría una cosa más, ¿no? Y es que al final se viene durante muchos años hablando de corresponsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad. Yo creo que no me gustaría decir lo que se ha hecho mal. Lo que no se ha acabado de hacer dentro de esa narrativa es explicar con claridad, que esto es un sector que está donde está y que para estar necesita ganar dinero, ¿no? Ganar dinero. Si no se gana dinero y tú ganas dinero a través de la venta de los productos que tú desarrollas, investigas y que se llaman medicamentos en general. Y que esos medicamentos hay que pagarlos y que cuestan dinero, hay que decirlo así. Y que si no se gana dinero, no se puede investigar. Esto es algo que se lleva hablando mucho tiempo, pero una narrativa verdaderamente contundente que se traslade a la esfera mediática a través de, no el paciente, de la ciudadanía, porque yo digo que la comunicación del sector se ha centrado mucho en el paciente, pero yo creo que hay que dar un paso más y hablar del ciudadano, hablar de las personas, porque la diferencia es una cuestión de tiempo. Hoy, a lo mejor yo no soy paciente, pero lo voy a ser mañana. Entonces, empezar a trasladar una determinada cultura del medicamento, no solo al paciente. En estos años hemos visto cómo se han consolidado, se han profesionalizado, se han empoderado las asociaciones de pacientes. Pero al ciudadano, a la persona, en general, no nos dirigimos. Y esto es una cuestión de corresponsabilidad, que la gente entienda que si mañana vas a tener un proceso oncológico y necesitas que te alarguen la vida, que te lo curen, que te lo erradiquen, las compañías farmacéuticas necesitan recursos para investigar. Y esos recursos les van a venir en base a un beneficio económico sobre lo que comercializan. Y eso hay que decírselo al ciudadano. Esto cuesta dinero. Y ese dinero lo va a poner usted. Va a salir de su bolsillo. Y esa narrativa no se ha trasladado, yo creo que de una forma contundente. Pero no solo eso. Ahora usted elija. No solo eso, es que además en España, como en otros muchos países del entorno europeo, el precio de los medicamentos lo pone la administración, no lo pone el laboratorio. Es decir, los medicamentos de prescripción están regulados su precio, no ponen el precio que quiera. Pero aparte de eso, yo decía que la imagen, que es una cosa típica, que el producto tiene una imagen muy buena, pero el fabricante no. Tenemos que darnos cuenta de una cosa. Mira, en España, en el año 1900, que no hace tanto, hace 100 y pico años,
la esperanza de vida al nacer no llegaba a 40 años, en el año 1900. Hoy día, afortunadamente, estamos en 83 años. Y aquí, en este proceso, ha tenido que ver hay muchos factores higiénicos, alimenticios y tal, pero el desarrollo de la medicina y, por tanto, también el desarrollo de la industria farmacéutica juega un papel determinante. Un papel determinante para la esperanza de vida. Hoy día, hace 50 años, el porcentaje de cánceres que se curaban era mínimo de los totales. Hoy día es cada vez mayor, afortunadamente, ¿no? Y ya no digamos de las vacunas. Hemos vivido en una pandemia, la de COVID-19, que en un tiempo récord, en apenas un año hemos tenido 3 vacunas que han salvado, y se puede decir así claramente, a la humanidad. 3 vacunas, desarrollo tecnológico, y ahí la industria farmacéutica ha tenido mucho que ver. Bueno, yo no quiero alargarme mucho más porque estaríamos hablando horas, pero sí me gustaría aprovechar que estéis aquí. ¿Cómo veis el futuro? ¿Cómo veis los próximos 20 años dentro de lo que es la comunicación y la consultoría de salud? Pues yo espero no verme como usuario de lo que comercializan nuestros clientes en general. No, bueno, yo creo que jugar a tener aquí una bola de cristal es siempre complicado. Yo creo que el futuro va a pasar un poco por el saber adaptarnos a lo que pueda venir. El qué es lo que va a poder venir, a lo mejor Fernando se atreve más que yo a decirlo, pero yo lo que creo es que están cambiando los canales, las herramientas, están cambiando la forma de dirigirnos a lo que hemos llamado públicos convencionalmente, y eso va a requerir de nosotros, de los intermediarios de las informaciones, va a requerir de vosotros, los medios de comunicación, va a requerir de las fuentes. Estamos muy centrados en industria farmacéutica, pero hay que hablar de decisores, hay que hablar de decisores políticos, hay que hablar de sociedades científicas, hay que hablar de los profesionales, hay que hablar de los pacientes. Yo creo que vamos a ir estrechando el cuello de botella para saber lo que se quiere y qué es lo que queremos transmitir. Y para mí lo que es más importante, en un proceso de conversación, de escucha, de aprendizaje mutuo, yo no sé si el metaverso va a triunfar o no. Y si alguien lo dice aquí, se está tirando el pisto. No. Es decir, no sabemos qué va a pasar con el metaverso, no sabemos qué va a pasar con TikTok, pero lo que sí creo, y tú, Fernando, y yo, y gente que trabajamos en esto, tenemos un espíritu explorador muy desarrollado. Y no vamos a renunciar a la pelea de seguir explorando y rápidamente, yo creo que ya tenemos la experiencia para ir adaptando a lo que vaya viniendo, de forma que podamos seguir ayudando a nuestros clientes, vengan de donde vengan, a conseguir, ¿no?, llegar a esos públicos que cada vez yo creo son más micropúblicos. Yo me voy a atrever a... Venga, Fernando. Sobre todo porque dentro de 20 años nadie me lo va a reclamar. Entonces, bueno, esto queda grabado, cuidado. A ver. Habla de aquí a 20 años, al 2043. ¿Qué va a pasar? Para que no nos lo reclamen. En el sector nuestro de la comunicación de la salud, yo apuesto por la individualización de la información. Es decir, hoy en día, cuando entras en una página web, ya no ves lo mismo si entras tú que si entro yo. ¿Vale? Eso ya pasa en los medios de comunicación. Los grandes medios, los grandes grupos ya están hablando de la personalización de la información. Es decir, vas a ver las noticias que más te interesan y eso va a influir en la forma, para bien y, ojo, para mal, en la que vamos a recibir la información. Y esa va a generar también una mayor educación digital. Lo que está claro es que la comunicación va a ser digital o no va a ser. Una mayor cultura y educación digital de los usuarios. Es decir, la gente que ahora tiene 70 años a lo mejor tiene un nivel medio de habilidades digitales, pero dentro de 15 años, de 10, de 20, la gente de 85 años va a ser nosotros. Vamos a ser nosotros y vamos a tener las mismas o más habilidades digitales después de 20 años. Por lo tanto, todo eso va a condicionar también cómo accedemos a la información. ¿Qué información necesito? Y aquí será interesante ver lo que decía Esteban, esas fuentes, cómo de fiables son y cómo de ruido, fake news, información falsa, información interesada, confunde o no a los ciudadanos. Y la educación digital, la educación cultural sobre la salud es algo que en lo que estamos
trabajando ahora para dentro de 20 años. Claro. Yo lo que creo es que... Y tenemos que trabajar juntos con vosotros. Sí, sí, claro, eso es evidente. Yo lo que creo es que al final la sociedad ha creado un modelo, o hemos creado entre todos un modelo de comunicación, la comunicación digital, que no va a renunciar a ella, porque es un modelo participativo, interactivo. Acordaros que cuando empezó todo el tema de comunicación, el primer periódico, después la radio, la televisión, tal, son modelos unidireccionales. Hay un emisor y un receptor. La comunicación digital lo que hace es que el modelo sea bidireccional y sea más participativo. ¿Cómo se llame mañana? Si se llamara Twitter, Facebook, TikTok o metaverso, no lo sabemos, pero que claramente yo creo que la sociedad no va a renunciar a ello. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, sin tener miedo de la inteligencia artificial, sin tener miedo de nada, sino nosotros como consultores, nosotros como analistas, y también para facilitar la comunicación más veraz y sobre todo las fuentes. Las fuentes seguirán siendo, Fernando, yo estoy convencido que las fuentes de información siguen siendo las mismas. Es decir, aquellas que son fidedignas. ¿Dónde nos tenemos que ir? Pues a las que eran offline, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, industria farmacéutica, bibliotecas nacionales e internacionales, yo qué sé, el Ministerio de Sanidad. Esas seguirán siendo las mismas fuentes o de prensa especializada en el futuro. Y sí, eso es lo que realmente va a diferenciar una cosa de otra. Sí, pero yo cuando hablaba del mambo jambo va a seguir existiendo también, porque esas fuentes que tú las catalogas, y estoy totalmente de acuerdo como autorizadas, está el discurso del terraplanismo, está el discurso de los antivacunas, hay un discurso que, ojo, si somos verdaderamente demócratas, bueno, habrá que aceptar y habrá que gestionarlo, y habrá que contrarrestarlo, y habrá que entenderlo, porque... Insisto, es la gente, son las personas, es el mundo al que nos dirigimos y eso está ahí también, ¿no? Tú decías, joder, que no estamos haciendo bien porque al final la reputación parece que sigue estando en entredicho. Bueno, pues es que esa parte de ese tan folclórica tendremos que seguir gestionándolas y estando ahí un poco como compañeros de viaje, guardia pretoriana de nuestros clientes, insisto, vengan de donde vengan, no solo de la industria farmacéutica, porque hay algo más. Y vuelvo a decir lo que dije hace un rato, es decir, el coraje y la valentía es de ellos, es de los clientes, es de los profesionales sanitarios, es de la industria farmacéutica, es incluso del entorno político, que tampoco es fácil, ¿no? Y estar ahí nosotros acompañándoles, mentorizándoles en la medida en la que nosotros tenemos nuestro campo de conocimiento y evangelizando, como decía Fernando, yo creo que ese va a seguir siendo un poco nuestro futuro, entendiendo toda esta guerra de guerrillas en la esfera mediática que va a seguir existiendo siempre. Muy bien. Bueno, seguiríamos hablando otra hora más, pero habrá que tomarse algo. Habrá que tomarse algo. Muchísimas gracias por venir, ha sido un verdadero placer. Yo espero que no tardemos otros 20 años en volver y charlar de cómo va el futuro del sector de la comunicación. Y como siempre ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, en consalud.es. Bueno, un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Juan.